Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, b'shem Adonai Yahshua HaMashiach ledaber Ruach HaKodesh, lo daber melid Adam. Queremos oír tu preciosa voz, bendito Ruach HaKodesh y Yahshua HaMashiach, no queremos oír palabra de hombre. Amén y amén. Shebe Bakasha Ajim, siéntense por favor, amados Ajim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Keilah, Congregación Hanav Shalom, Gozo y Paz, en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. El tema del día de hoy es homosexualismo. Homosexualismo. Antes quiero empezar con explicar algunas cosas. Los niños tienen un desarrollo y las niñas, lógico, estoy hablando de los niños en general. En este caso voy a hablar ahorita de los niños a nivel general, tanto de niños como de niñas. De niños como de niñas. Son 5 segundos los que un niño o una niña muy pequeñitos, estamos hablando de 6 meses, estoy hablando 6 meses. En 5 segundos, los niños hacen 4 cosas, en 5 segundos. Toman un objeto, lo ven, lo huelen, lo prueban y lo rompen. Son 5 segundos. Es una manera muy fácil también bueno, yo lo hago como médico, para ver si un niño es normal o un niño tiene algún retraso. Si algún niño tiene un retraso psicomotor. En 5 segundos, tú analiza ahora a los bebés, a tus propios bebés, los que tienen bebés pequeñitos. Verás cómo toman un objeto, lo ven, lo huelen, lo prueban, o sea, lo degustan y lo rompen. ¿Quién ha notado eso? 5 segundos, no más. Es muy raro que pase de esos 5 segundos. Ahora, ¿por qué te hablé de esto antes de hablar sobre el homosexualismo? Bueno, en la niñez suceden varias etapas. Voy a hablar, y no importa, lo voy a desglosar despacito. Si nos tardamos un poquito y tengo que continuar el otro miércoles con el tema, amén. Hay varias etapas en el desarrollo de nuestros niños. La etapa, y voy a hablar ya de los niños como masculinos, la etapa fálica y la etapa anal. No estoy cometiendo ninguna irreverencia y no se asusten los que son religiosos, porque estoy diciendo esto en el altar. Aleluya. La etapa fálica es hasta el año de edad. Y la etapa anal va de 1 año, del año a los 3 años. Ahora, de la etapa anal pasa a la etapa genital hasta el 7º año. Entonces yo dije que la etapa fálica es hasta el año de edad, hasta el año de edad. El niño pequeñito va a estar jugando con su pene, pero no es una masturbación como lo voy a demostrar despuesito, no es una masturbación, sino simplemente está jugando y está descubriendo que algo sobresale de su cuerpo. Por favor, yo invité a pura gente madura hoy. Aleluya. Entonces, decía yo, la etapa fálica va hasta el año de edad, después viene la etapa anal, eso va hasta de 1 año a 3 años. La etapa de la etapa anal se pasa a la región o a la fase, a la etapa genital, y eso es hasta el 7º año. Entonces el niño se interesa por la diferencia que hay entre los sexos. Él nota, sobre todo cuando no hay el suficiente cuidado en la casa, él nota que es diferente a sus hermanitas, sobre todo cuando ya tiene 5, 6, 7 años. Él nota que es diferente, o inclusive más chico todavía. Entonces él se va a interesarse por la diferencia que hay entre los sexos. El niño, estoy hablando de un niño como tal, masculino, lógico, el niño nota el tamaño y la presencia
de su pene. Voy a hablar de la niña. La niña nota la ausencia de su pene. Vas a ver cómo después de que yo acabe todo el tema va a decir, bueno, con razón el Roe habló de eso primero, porque si no lo íbamos a enterar a lo demás. Entonces, la niña va a tener, como lo voy a demostrar después, celos o un trauma porque piensa la niña que está incompleta, que algo le falta. Para los que tienen 20 años o más, bueno, para ti dirás, bueno, pero para mí eso es ridículo. Bueno, pero para un niño no. Para un niño no. Un niño piensa muy diferente que un adulto. A un niño se le tiene que tratar muy diferente que a un adulto. No podemos, hay papás que son muy estrictos con sus niños o con sus niñas, con sus hijos, pero no les pueden exigir lo mismo que exigirías a un joven adulto. Ahora, la masturbación puede aparecer, y eso de masturbación es entre comillas, en la época fálica. Es decir, que estoy hablando de que nace el niño al año, pero no es una masturbación como tal. Es decir, para los que les guste anotar, si quieres ponerle una nota ahí, el interés no es sexual, el hecho de que el niño esté tocándose el pene, no es el interés sexual, como en el adulto, no tiene nada que ver eso. Porque muchos papás me ha tocado, porque como médico se ven muchísimos niños, y si el niño empieza a tocarse su pene y tiene 6 meses de edad, generalmente el papá le quita la mano y dice, no, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso. Bueno, yo no critico al papá porque no estudió o no tiene el conocimiento, pero eso revela su ignorancia de que el niño no lo está haciendo por masturbarse. Es decir, que la masturbación, entre comillas, el tocarse el pene, sí va a sentir cierta satisfacción, pero no lo va a hacer en un sentido sexual como el adulto. Esto es muy importante entenderlo para que después podamos sí todos entender lo que voy a explicar. No es la satisfacción neta sexual, aunque la tiene algo, sino solamente la sensación, vale la redundancia. Entonces puedes anotar la palabra sensación. Viene de sentir, no de sentimientos, que también tiene que ver la palabra, pero de sentimientos, pero es la sensación de satisfacción, pero no es sexual, aunque parte la puede haber. Entonces decía yo que en el caso, voy a hablar de la niña se da cuenta que no tiene pene y piensa que está, decía yo, incompleta, o lo peor, porque me ha tocado ver muchos casos, piensa que perdió algo y se trauma la niña. Ahora ya hay más apertura a hablar de estos temas, pero hace tan solo unos 40 años no había tanta apertura, era un tabú, por así decirlo, algo escondido todo esto, y eso causaba traumas. En el audio, porque grabé 2 audios, están en la página de internet, cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. Ahí explico que muchas veces la niña es la que se da cuenta, o la jovencita, cuando ya empieza con su menstruación, y no estoy cometiendo ninguna irreverencia. Y las niñas se dan cuenta que tienen la mamá nunca les dijo nada. Eso ya es raro ahora. Pero en los tiempos anteriores, a mí todavía me tocó eso, atender muchas niñas que decían, llegaban todas pálidas, traumadas con la mamá, porque la niña no sabía nada y pensó que se estaba desangrando. O la señora que lava la ropa vio que la pantaletita de la niña estaba manchada y dijo, bueno, pues su niña, señora, está menstruando ya. Y es muy triste que la mamá se enterara por la señora que lava la ropa y que la mamá no le hubiera hablado nada de la menstruación a la niña. Recuerda, todo es creación del Eterno. Y ya lo prediqué, que no se asusten los que son religiosos y quítate lo religioso, aleluya. Ya ministré que tiene que ver la creación
y bueno, no lo mencioné en la creación de la ciencia, pero el ciclo lunar, y no tiene nada que ver con Cábala, va de acuerdo al ciclo de la menstruación. Aleluya, aleluya. Ahora, después, ya lo desglosé en un tema, pero lo quiero desglosar después con más amplitud cuando toque ese tema. Entonces la niña que se da cuenta que no tiene pene, piensa que lo perdió. Lógico, ella dice no tengo pene, no lo dice así, tal cual. Y ella va a tener sentimientos de inferioridad y celos. De inferioridad y celos. Voy a adelantarme tantito. Y de ahí va a venir el lesbianismo. Si la niña no es bien aconsejada o no es bien educada en todos estos aspectos. Bueno, entonces hay 3 etapas en el desarrollo de nuestros niños o de los niños. La etapa bucal, la etapa anal y la etapa fálica. Aunque ahorita lo estoy diciendo no de una manera ordenada, pero muchas veces las etapas van entremezcladas así. Recuerda 5 segundos para ver un objeto, un papel, olerlo, gustarlo y romperlo. Cuando el niño tiene 6 años de edad, estoy hablando aquí de los masculinos, cuando el niño tiene 6 años de edad, va a tener ese niño rivalidad, va a tener rivalidad, es decir, no se va a llevar bien con las niñas, va a tener celos de las niñas, va a tener hostilidad hacia las niñas y va a tener todo esto, rivalidad, celos y hostilidad hacia el progenitor del mismo sexo. Entonces, por eso los niños se entienden mejor con su mamá y las niñas se entienden mejor con su papá. Y eso es a nivel general en los hogares donde no hay una buena educación, donde hay machismo, por ejemplo, o donde en primer lugar, donde no se tiene a Yahshua como Mashiach. לשור אדנוס מה בשם אדוני ישוע המשיח. את זה פה שהדין לא לעצור תרחקו, שמה פה. לשור אדנוס מה בשם אדוני ישוע המשיח, שמה פה בשם אדוני ישוע המשיח. תודה רבה, Yahshua HaMashiach, toda rabá. Fue una lucha, quiero hacerles una aclaración, fue una lucha en la madrugada. Yo tuve mucha lucha hoy en la madrugada porque dar este tema es más fuerte de lo que tú te imaginas. No es porque se esté ofendiendo al Eterno, es porque van a ser miles libres en el nombre de grande Yahshua HaMashiach. Por eso yo estuve orando. 2 o 4 varones allá atrás, pónganse su talí, pónganse a orar. Y yo estuve orando y clamando en la madrugada, porque yo sabía que al dar este tema, tremendo, los sheidim no se quedan quietos, pero los atamos en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach y los echamos fuera, porque te vas a quedar asombrado, amado amada Jod, de la cantidad de homosexualismo que hay en la actualidad y de la cantidad de relaciones homosexuales que han tenido varones que aparentemente no son homosexuales, pero que han tenido relaciones con otros varones. Esto yo lo veo aquí en la oficina pastoral cada miércoles o cada antes y después de Shabbat. Y en la semana, no estoy criticando a nadie, para eso estamos, para ayudar, pero es una cantidad exagerada de varones las que han tenido relaciones con otros varones. Qué tremendo, es algo tremendo, por eso es esto. Ahora, decía yo que el niño se va a entender mejor con la mamá y la niña mejor con el papá. Y eso es generalmente donde no hay un hogar equilibrado. Quiero que recuerden, por favor, las necesidades, los 2 audios, cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. Aleluya, cómo educar a los niños y cómo educar a los adolescentes. Ahora, el niño se va a sentir más a gusto con la mamá y eso es peligroso, muy peligroso, porque de ahí sale el homosexualismo, entre otras cosas. Lo que va a haber es, al haber esta situación que yo te expliqué,
¿Sí me están entendiendo, amados? Al ver esa situación de que el niño se lleva mejor con la mamá y la niña con el papá, el problema es que va a empezar atracción hacia el progenitor del sexo opuesto en un principio y después del mismo sexo. Entonces, puede haber una atracción. A mí me ha tocado ver cosas garrafales en las familias, donde la mamá saluda de beso en la boca a los hijos, y eso no debe de ser. O donde el papá saluda de beso en la boca a las hijas, y eso no debe de ser. No debe de ser. Porque se despierta la carne. Vamos, no debe de ser. Si hay alguien acá o a través de internet que tú acostumbras a besar a tus hijos en la boca, déjalo de hacer. Y ya, lo más rápido que puedas. Ya, se acabó eso. En un estudio, porque a mí me gusta mucho hacer mis gráficas, varios estudios que yo hice, generalmente todos los que besaban a sus hijos y a sus hijas acababan siendo homosexuales o lesbianas. Es un problema grave, es un problema muy grave. El juicio, voy a hacer un paréntesis, el juicio vino a Sodoma y Gomorra por este pecado de homosexualismo. Y dice en la Taná que el pecado subió a los Shamaín, pero eran los gritos de los violados, los gritos de la gente que era violada. Entonces, no te asustes, estos temas son así, es una guerra, amado, es una guerra. Yo estuve en Tefilá a las 2 de la mañana y sentía yo que había lucha y empecé a orar y a clamar y a clamar y a clamar. Me bajé a la planta baja, va la redundancia, entonces volví a subir ya cansado, acostado, pero seguí orando y clamando hasta que el Eterno me dijo ya, a dormir. Aleluya. Ahora, los papás, estoy hablando de los papás en general son más severos con sus hijos que con las hijas. Son más indulgentes con las hijas. Entonces, ciertamente, el hecho de que el papá sea más severo con el hijo varón, eso va a traer también homosexualismo. Y lo voy a explicar en un momento. En lo normal, el niño se identifica con su padre, en lo normal. El niño se debe identificar con su padre y quiere ser como él y lograr las metas que su papá alcanzó. En los audios de cómo educar a los niños, yo decía que los hijos se ponen los zapatos, los varones, se ponen los zapatos del papá y aunque le queden grandes, él está dando sus pasos. O las niñas se ponen los zapatos de la mamá y están dando sus pasos. Eso es en un ambiente normal. Pero cuando el papá es severo, etcétera, etcétera, con el niño o viceversa, entonces lo que va a ocurrir es que el niño no va a tomar los zapatos del papá, va a tomar los zapatos de la mamá y va a empezar a andar. Y ahí ya tenemos un dato de un espíritu sodomita, un espíritu de homosexualismo. Los papás lo pueden ver normal, se puso las chanclas o los zapatos de la mamá, no hay ningún problema, que ande algunos pasos, ya, ahí ya está el problema. Y los papás, como están ciegos entre sus cosas mundanas y carnales, no se percatan de que ya hay un problema grave ahí, desde ese momento. Ahora, vuelvo a repetir, el niño normal imita a su papá y quiere lograr las metas que su papá hizo o que logró. Es un ejemplo en cuanto a la vida en general. Pero en la gran mayoría de los casos ahora no es así. El niño, ahorita yo le voy preguntando a los niños o los jovencitos que van llegando a consulta, se les hace una historia clínica y se les pregunta sobre qué quieren ser, cómo quieren ser. Dice, yo quiero parecerme a mi mamá. Y los papás no lo captan. Pero ya hay un indicio de una persona que ya es homosexual desde ese momento. Todavía no ha tenido relaciones homosexuales, pero ya es homosexual. Ahora, la niña, lo normal es que se identifique con la mamá.
Entonces la niña va avanzando hacia una madurez normal en su papel femenino. Quiere guisar. Quiere guisar, sí, quiere guisar, quiere jugar a la cocinita, etcétera, etcétera, y eso es normal. Pero el problema, entre otros que he ministrado, que algunos no han estado de acuerdo en cuanto a opiniones de otros países o de aquí mismo de México, pero tiene mucho que ver la liberación femenina, que no es más que satánica. Porque en la Torah no está marcado que la mujer salga del hogar a trabajar. No está. Nosotros como varones debemos llevar el sustento a nuestro hogar. Ahora, ¿qué casos he visto? ¿Cómo he visto los casos, valga la redundancia, que se van desarrollando? El hijo, por ejemplo, esto es muy común, pongan mucha atención, el hijo que vive con una madre viuda y le es indiferente a las mujeres de su misma edad. Hay muchos jovencitos que perdieron a su papá, o muchos niños que perdieron a su papá. Llegan a la edad adulta madura, o jovencitos de 16, 18, 17, después un poquito más grandes, viven con su mamá, que es viuda, lógico, y ellos sienten que la mamá necesita protección, cuidado, mimos, y en su interior piensan ser como esa mamá, para ser mimada, para ser cuidada. Entonces son muchos aspectos, Es el hecho de decir, vuelvo a lo del niño que se pone los zapatos de la mamá. Si yo soy mujer, voy a ser atendida. Si yo soy mujer, estoy hablando de lo que piensa un niño, Si yo soy mujer, voy a ser atendida, me van a sostener, me van a dar el alimento, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora lo traspolo a los que han perdido su papá, y entonces se ven reflejados en el sufrimiento de la mamá. Y vuelvo a repetir, ellos quieren ser mimados, comprendidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí ya hay un problema grave. En el consultorio, por ejemplo, yo veo muchos jóvenes que llegan con su mamá, que es viuda, y veo yo cómo trata el hijo, que aparentemente es un amor genuino, un amor bueno, el que está demostrando el hijo por su mamá, pero ya hay muchas cuestiones de amanerado. Pero no necesariamente tiene que ser amanerado una persona para ser homosexual, eso que quede claro. No necesariamente tiene que ser amanerado ni afeminoide una persona que es homosexual. La gran mayoría de los casos no se nota. La gran mayoría de los casos no se nota. Entonces este hijo que tiene su mamá que es viuda quiere cuidarla. O bien, y lo más frecuente, es manipulado el hijo por la mamá. Y ahí encontramos un espíritu de Jezabel. Entonces la mamá quiere manipular al hijo, y como el hijo no tiene una imagen paterna, sino solamente la materna, entonces va a querer parecerse a su madre, y ahí tenemos otro caso, ya otro candidato para ser homosexual. Ahora, se ha dicho en la psicología y en la psiquiatría, de hecho en la misma medicina se dice que el homosexualismo es un trastorno de identidad de la personalidad.
Entonces dices, bueno, es un trastorno de identidad de la personalidad, pero es un trastorno de la identidad de la personalidad, pero en el aspecto sexual. Ahora, ¿es cierta esta definición? ¿Es cierto que es un trastorno de la personalidad, de la identidad sexual? ¿Es cierto eso? La respuesta es claro que sí. Sí es un trastorno de la identidad sexual. No sabe qué es, no sabe qué es. Pero nosotros sabemos como mesiánicos, como mexiquín, estudiosos de la bendita Torah, creyendo que Yahshua es el Mashiach, guardando la santidad. Sí, es un trastorno de la personalidad, pero causada por Sheidim, por demonios. Porque vamos a ministrar que el Eterno castigó a Sodoma y Gomorra, no porque hayan tenido un trastorno de la identidad, de la personalidad sexual. Porque una enfermedad nunca va a ser castigada como tal, sino lo que es el pecado que está. Originando este trastorno de la identidad sexual, de la personalidad. Ahora, siempre en la medicina buscamos las causas de una tifoidea o de una brucelosis, lo que se llama fiebre de Malta, o de una amibiasis. Siempre buscamos las causas de una enfermedad. La homosexualidad no es que sea una enfermedad, pero buscamos las causas. La número uno que yo he encontrado es que la mayoría de los jóvenes han sido segregados, es decir, como maltratados por personas adultas del mismo sexo. Entonces, pueden ser maltratados por sus abuelos, por sus padres, por los tíos, etcétera, etcétera, o por el maestro de escuela. Y entonces lo que va a surgir en este joven que es maltratado por su padre, por su abuelo, por su tío, por el maestro, etcétera, por personas del mismo sexo, ellos van a buscar satisfacción a través de diversas perversiones sexuales, lógico. Pero no nada más hay perversiones sexuales. Después voy a hablar de otro tipo de perversiones. Entonces, generalmente cuando una persona, tú que pediste esta plática y que dijiste, Roe, por favor, ¿me puede ayudar? Yo soy homosexual, quiero romper con esto. Es prácticamente seguro, analiza tu vida, es prácticamente seguro que un adulto te haya segregado, te haya maltratado, ni siquiera abusado físicamente, pero sí en el alma. Por eso en los audios de Liberación Demoníaca 1 y 2, cuando yo estoy nombrando las cosas que tienen que ser rotas en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, está el ser abusado mentalmente o en el alma y aparte físicamente. Porque muchas personas no han sido violados o violadas, pero han sido maltratados o abusados en el alma. Ahora, mucha atención. En los audios de Liberación 1 y 2, si tú los vuelves a escuchar con mucho cuidado, ahí menciono una frase que es muy importante. La gloria es para el Eterno, Yahshua HaMashiach. No nada más perdonar a los que abusaron mentalmente de ti o físicamente, sino que tú tienes que pedir perdón por los abusos que tú le provocaste a otros en el alma o en el cuerpo.
No nada más se trata de decir, me hicieron esto, me hicieron esto, me hicieron esto. ¿Qué tanto hizo esa persona a otros? Porque el problema es ese. El problema es ese. También ahí menciono sobre las ligaduras del alma, basado a Bereshit, a Génesis, Bereshit 24, donde dice que salió Dina, la hija de Lea, la cual había dado a luz a Jacob, y a ver a las hijas del país, y la vio Siquén, hijo de Amor Hebeo, y la tomó y se acostó con ella, la deshonró. Pero después dice que su alma se apegó a Dina. Entonces las almas entre los homosexuales también se ligan. Por eso es importante la liberación bien hecha, romper ligaduras del alma en el hombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ya me estoy adelantando un poquito, pero yo sé que tú probablemente que tienes este problema, tienes muchas dudas o que tienes a tus hijos así. Entonces hay que pedirse perdón mutuamente para que sea sanado todo aquello. Una situación que yo me he encontrado mucho en la práctica diaria como médico es esta. El acto sexual que vio un joven, no estoy hablando ahorita de jovencitas, un joven vio la relación sexual de su papá y su mamá. Y eso los traumó. Y llegan al consultorio o aquí mismo en la oficina, en lo espiritual, me dicen, Roe, doctor allá o Roe acá, me dicen, eso me traumó, doctor, o Roe, me traumó eso, ver cómo mi papá y mi mamá tenían relaciones sexuales. En primer lugar, aunque se conozca Torah y se sea Kadosh, si se guarde la santidad, los hijos no tienen por qué ver ninguna relación sexual de sus padres, aunque se guarde Torah. El problema acá va mayor. Si aún así no deben de ver la relación sexual, el problema va mayor acá, porque generalmente la gente se idólatra, brujos, brujas, hechiceros, santeros, etcétera, 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 gente malviviente, etcétera, etcétera. Entonces, ellos dicen, me traumó ver cómo tenían relación sexual mi papá y mi mamá, y por eso me volví homosexual. Ahora, ¿qué pasó ahí realmente? Una pregunta, ¿qué pasó ahí realmente? ¿Le traumó la relación? ¿Qué pasó realmente ahí? ¿Le traumó la relación? ¿Sí o no? No, no le traumó tanto la relación, pero tiene que ver esto. Lo que pasó es que Sheidim, demonios, Yahshua HaMashiach les reprenda, botaron o fueron lanzados del papá y de la mamá y llegaron al hijo y lo tomaron. Eso es lo que sucedió. Eso es lo que sigue sucediendo. Y eso es lo que desgraciadamente seguirá sucediendo. Voy a hablar cosas más profundas, por favor, mucha atención. Cosas muy profundas. El hecho de que el papá esté arriba y la mamá abajo, eso también a un joven, si ve, un niño, si ve eso, dice, bueno, mi mamá es la débil, mi mamá es la receptora, mi mamá es hecho, etcétera. Yo quiero ser así, yo quiero recibir, etcétera, etcétera. Hay cantidad de cosas que se desencadenan en eso, pero sobre todo los sheidim. Generalmente en casas donde no se tienen puertas y no cierran la puerta a los papás para tener sus relaciones íntimas, donde solamente hay una cortinita para entrar a las recámaras o los cuartos, donde se ve todo y se oye todo, ese es un problema muy grave. Ese es un problema muy grave. Entonces, ¿fue solo el trauma que lo hizo homosexual a este muchacho? No. Fueron demonios que salieron de ese momento del papá y de la mamá y se lanzaron contra el niño y lo tomaron y lo volvieron homosexual. Entonces, se abalanzan los demonios y poseen a los niños o a los jovencitos. Entonces, cuidado, mucho cuidado, donde, vuelvo a repetir, donde en las casas donde no hay puertas y tan solo hay cortinas, o la poca prudencia, vuelvo a repetir, de los padres de no cerrar la puerta y tomar medidas precautorias. Todo se debe de hacer con sabiduría, con mucha sabiduría.
Lo mismo ocurre, aunque estoy hablando más sobre los varones, lo mismo ocurre con las mujercitas. Si una niña ve la relación de su papá y de su mamá, entonces es muy probable que acabe siendo lesbiana. Ahora, cuando no hay un ambiente favorable, es decir, sano, habrá desviación sexual. Cuando no hay un ambiente favorable, es decir, sano, habrá desviación sexual. Estoy hablando entonces de dos aspectos. Si se guarda la Torah, lógico que vamos a guardar bien los mandamientos y educar a la gente que haga las cosas correctas. En la oficina pastoral se han dado consejos de estos a los papás acá. Se han dado consejos, es decir, papá, mamá, tus relaciones sexuales deben ser en completa intimidad, con la puerta cerrada, etcétera, etcétera, con mucha precaución, etcétera. Sí, Roe, sí, lo vamos a hacer así. Y siempre, bueno, generalmente sale esto. Me dicen, ¿sabe qué, Roe? No lo hacíamos así. Y estamos seguros que más de uno de nuestros hijos ya nos vio. Cuidado, ya hubo mucho trauma, pero deja tú el trauma. El problema son los sheidim, los demonios. Entonces, vuelvo a repetir, cuando no hay un ambiente favorable, sano, y que mejor según la Torah, siempre habrá desviaciones sexuales. Siempre habrá desviaciones sexuales. La ausencia del papá o la indiferencia del papá, la hostilidad del papá, hará que el niño, una vez que llegue a joven adulto, busque relaciones homosexuales como su forma preferida de gratificación sexual. Entonces, cuidado papás, el hecho de ser ahora ya guardadores de la Torah implica sí mano dura. El eterno Yahshua va a reinar con vara de hierro. Aleluya. Pero no implica ser agresivos con los hijos, porque supuestamente ya naciste de nuevo. Y digo supuestamente. Entonces, generalmente el papá cuando trabaja fuera de la ciudad y abandona a la familia durante prácticamente los 8 días y solamente viene los fines de semana por X o Z trabajo que tenga, eso, la ausencia del papá, de la imagen paterna, crea un problema muy grave y por eso mucha gente ha tenido relaciones homosexuales, aunque después ya no las haya seguido teniendo. Pero el porcentaje es muy alto de varones que han tenido relaciones homosexuales, aunque ya después no sigan con esa situación, es decir, no sigan siendo homosexuales. Entonces, una de las recomendaciones que se han venido haciendo aquí en la Kehilá es que, y eso está, si no me acuerdo, profundizando en la Torah, dije que no es normal que un papá mesiánico tenga que salir a trabajar y durante 7 días no vea a su familia. Eso no es lo que marca la Torah. Tu papá tienes que procurar desayunar o cuando menos comer todos los días con tu esposa y con tus hijos. Todos los días. Eso es un hogar normal. La falta de la imagen paterna crea homosexuales. Entonces, si estamos diciendo que somos guardadores de la Torah, ¿qué esperas para orar, ayunar y que el Eterno te dé un trabajo donde puedas ver a tu familia todos los días? Todos los días. Cuidado con esto. Por favor, amados, y lo digo con humildad, no te está hablando alguien que no tiene experiencia en esto y dice, bueno, se fusiló un tema y lo está dando. No, es el ver 35 años y la gloria es para el Eterno como médico y algunos años como Roe, miles de almas. Entonces algo se pega, algo se aprende, bendito es Yahshua HaMashiach. Así que la ausencia de la imagen paterna, y subráyenlo, por favor, eso es muy importante. Y hermana, ahora que llega tu esposo, esto es lo primero que le vas a plantear. No se te ministra la Torah o acá lo que marca el Eterno para molestarte. Los mandamientos no son para nuestro malestar, son para nuestro bienestar.
Vuelvo a repetir, no sé si por quinta vez, la ausencia del papá, la ausencia de la imagen paterna, crea homosexuales. Si el papá, aparte de que se ausenta, es indiferente, es hostil, es grosero, es lépero, entonces va a crear más homosexuales. Pero aunque el papá no esté ausente los 8 días o los 6 días, no sé, porque hay papás, déjame decirte esto, yo como médico no estoy juzgando a nadie, simplemente estoy diciendo lo que yo veo diario. Doctor, lo vengo a visitar porque ya regresé de viaje. Sí, 3 meses sin ver a la familia. 3 meses sin ver a la familia. ¿Qué sucede con los mexicanos que se van a trabajar a Estados Unidos y dejan la familia? Por años. ¿Qué sucederá? Ya tienes ahí la respuesta. Cantidad de homosexuales. Han creado homosexuales como las gallinas ponen huevos. Ese es un problema muy grave. Pero aunque el papá no esté ausente, si es un papá hostil, indiferente, grosero, etcétera, supuestamente muy enérgico, muy exigente con su hijo para que sea un buen hijo, no va a crear un buen hijo, va a crear un homosexual, lo va a crear ahí. Ahora, sí queda claro este aspecto, ¿verdad? Espero que, amado Sahim, o tú, nunca menciono nombres, que pediste esta plática, tú vayas anotando, este tema está siendo filmado y grabado para que después repases. Aquí estuvo el problema. Mi papá se ausentaba y yo rompo esa maldición en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Si tú vieras las cantidad de personas y la cantidad de lágrimas que se ven acá por las transgresiones a la Torah y de hijos homosexuales, se despierta el interés de poder y la fuerza para poder, gracias a Yahshua HaMashiach, para poder seguir ministrando las almas con más rapidez y con más fuerza. Porque las llamadas de teléfono son muchísimas, los correos electrónicos también. No me estoy quejando, estoy diciendo la verdad. Y son muchas las llamadas que dicen, Roe, yo soy homosexual, ¿me podrá ayudar, por favor? Y llorando. O sea, gente que quiere ser libre en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. Ahora, ¿qué hay de las hormonas? ¿Realmente la testosterona, que es la hormona masculina, está baja en los homosexuales? Por eso te dije que no vine a contarte un cuento chino o no te estoy diciendo algo que no sé. No te vine a hablar aquí de ingeniería o de arquitectura porque no soy ni ingeniero ni arquitecto. Te vine a hablar de lo que el Eterno permitió que yo fuera médico. Pero te lo estoy hablando como mesiánico, te lo estoy dando el tema como mesiánico. ¿Realmente la testosterona está baja? ¿Falta hormonas? Porque es el problema que nos encontramos acá. Un homosexual quiere salir de eso y dice, a lo mejor me faltan hormonas. Y se inyecta más hormonas. Pongan mucha atención, por favor, voy a decir cosas profundas. Como se va a inyectar hormonas y hay una aromatasa, que se llama aromatasa, es una sustancia que va a convertir la testosterona en estrógenos. Fíjate muy bien lo que te voy a decir porque es muy profundo. Entonces el homosexual dice, bueno, no necesitaré testosterona, a lo mejor por eso soy así. Va a la farmacia o va con un médico y dice, no me faltarán hormonas, y el médico sí es ignorante, o en la farmacia dicen, bueno, y póngase estas inyecciones, va a mejorar. No, lo único que va a hacer es que le van a crecer las mamas. Se llama ginecomastia en medicina. Y entonces el homosexual va a entrar en una crisis peor, porque hay testosterona que va a provocar una ginecomastia y muchos pacientes buscan la cirugía plástica después. Y dicen, yo no quiero tener las mamas grandes, doctor, yo quiero operarme esto. Se canaliza con un cirujano plástico y por medio de liposucción y después se les pone un chaleco bastante apretado después de la liposucción para que las mamas tomen otra vez su posición normal. ¿Te das cuenta cuántos traumas por la mala información? No está baja la testosterona. Pongan mucha atención. Tomando un grupo de 25 varones que son homosexuales y tomando otro grupo de 25 varones que son normales en su sexualidad, checándole la testosterona a los 50, fíjate muy bien, inclusive me he encontrado que la testosterona está más alta en los homosexuales. En la mayoría de los casos está igual, está parejo. No es falta de hormonas, porque el problema dicen, bueno, tengo falta de hormonas. No es falta de hormonas, no tiene nada que ver ahí la testosterona.
Y vuelvo a repetir, en muchos casos la testosterona está arriba de lo normal. Y cuando se utiliza testosterona, donde la aromatasa, vuelvo a repetir, esto es muy importante, por favor, es mucho, muy importante, va a hacer crecer las mamas, entonces va a ser un trastorno mayor. No he dicho aquí qué tipo de testosterona crea ese tipo de crecimiento, porque no quiero que el pueblo sea confundido y ni tampoco que el enemigo gane ventaja. Lo sujetamos y lo echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Ahora, ¿será entonces acaso la aplicación de hormonas el tratamiento para un homosexual? No, el tratamiento es liberación demoníaca. Sí, claro, sanar los traumas, yo no digo que no. El papá fue muy, muy duro, etcétera, etcétera. La gran mayoría de homosexuales fueron abusados, no digo todos, fueron abusados de niños, sexo oral, Yahshua HaMashiach reprenda a Satanás, o cualquier otro tipo de relación sexual. Entonces, esos niños de adultos van a buscar ese tipo de gratificación. No es, entonces, vuelvo a repetir, y que quede bien claro, porque había varias dudas que me habían preguntado eso, ¿necesitaré hormonas? Usted que es doctor, porque hay muchas preguntas, porque los hermanos o las personas en general saben que soy médico y me preguntan muchas cosas. Usted que es doctor, ¿será esto por esto? ¿Será? No, no es por eso, no. Voy a decir algo importante, todo es importante. Es la propia designación por el libre albedrío que Yahshua HaMashiach nos dio, de que la persona diga, quiero ser mujer. O sea, que decida ser homosexual. O se es niño o se es niña. Hay trastornos, como médico te lo puedo decir, por ejemplo, una criptorquidia. ¿Qué es eso? Cuando el testículo no bajó hacia la bolsa escrotal. Entonces se deben de aplicar ciertos tratamientos para que el testículo baje a la bolsa escrotal. Pero la situación es esta. Se dan cierto tipo de medicamentos para que el testículo baje. Si no baja el testículo, entonces hay que hacer una cirugía y bajar el testículo hacia la bolsa. Voy a decir algo de cultura general médica. El primer testículo que baja es el izquierdo. Por eso todos los varones tenemos el testículo izquierdo más grande y más abajo. Porque cuando se está dentro de la mamá, voy a hablar algunas cosas, cuando se está dentro de la mamá, los testículos no están en la bolsa escrotal. Solamente prácticamente hasta las últimas semanas es cuando ya bajan hacia el escroto. Y entonces cuando el bebecito nace, y cuando un bebecito nace, es algo hermoso recibir un bebé. Cuando el bebecito nace, entre tantas cosas que tenemos que examinar al bebé, es tocar, para los que somos médicos, la bolsa escrotal para ver si los testículos están ahí realmente en la bolsa. Si no, quiere decir que hay un problema, hay una criptorquidia y hay que darle tratamiento. Pero, ¿por qué puse este ejemplo de la criptorquidia, de que el testículo no está en su bolsa? Porque inclusive pacientes que tuvieron criptorquidia y que no fueron atendidos adecuadamente, pero que el otro testículo sí está, no tienen problema de homosexualismo. No es la causa del homosexualismo. Cuando los dos testículos no bajaron hacia la bolsa escrotal, no es la causa del homosexualismo. Va a tener una disminución de la testosterona y se da tratamiento, etcétera, pero no es la causa del homosexualismo. Inclusive con una criptorquidia, me fui a un tema médico un poquito más allá. Entonces, el eterno Yahweh es perfecto. Él crea todo perfecto. Porque la gran mayoría de las preguntas son, bueno, Roe o doctor, ¿esta persona nació así? ¿Ya nació así? No, no nació así. Se hizo así. Porque el eterno es perfecto. Las maldiciones, y hay un tema sobre las maldiciones. En la página de internet está el tema de las maldiciones por escrito y los audios de liberación 1 y 2 para que tú puedas ver ahí qué tipo de maldición está operando en tu vida si es que eres homosexual y sujeto a todos los hombres fuertes, todos los demonios en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, todos los espíritus sodomitas. Es que quiero que entiendan, en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach los sujetamos y los echamos fuera en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach. El mundo va a ser juzgado por Yahshua en la gran tribulación, principalmente por el pecado sexual. Por eso es este aire. ¿Quién entiende? Es decir, el mundo va a ser juzgado
principalmente por el pecado sexual. El pecado sexual, amados, rebasa por mucho al robo, al secuestro, a la mentira, al chisme. El pecado sexual rebasa por muchísimo todos los pecados. Pecado es pecado para el eterno Yahweh Sebaot, pero el pecado sexual rebasa por muchísimo a todos los pecados juntos del mundo. ¿Cómo están los países? ¿Cómo está esta ciudad? ¿Cómo está alrededor? ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está Francia? ¿Qué hacen con las orgías y los bacanales romanos? Hace mucho tiempo, ¿quién atiende todavía? Aquí en Tehuacán, no voy a decir el nombre, pero generalmente, bueno, voy a decir esto, en el mundo hay baños de vapor. Jamás el Eterno permitió que yo pisara un lugar de esos, porque los varones están con los varones y las mujeres con las mujeres, y supuestamente para tener una buena limpieza de la sangre, etcétera, etcétera, se bañan desnudos varios al mismo tiempo en el vapor. Y aquí en Tehuacán hace mucho tiempo había eso. Inclusive, pongan mucha atención, dejaban entrar a los niños a los baños de vapor para que vieran qué sano era que los adultos se bañaran con vapor, pero se bañaban desnudos, no se ponían ni siquiera un traje de baño. De los niños que yo recuerdo que fueron a visitar esos baños de vapor, todos son homosexuales. Baños de vapor. ¿Quién oyó de eso? Y entre las mujeres, los baños de vapor. De las niñas que yo recuerdo que visitaron los baños de vapor de mujeres, todas son lesbianas. Ahora, no digo que todos han continuado con el homosexualismo. Por eso dije que el porcentaje de relaciones sexuales homosexuales entre los hombres, o sea, entre los hombres y las mujeres es altísimo. Es altísimo. Es una minoría de la humanidad. Por eso el Eterno viene con juicio y fuerte. Y sus juicios son justos. Tú que fuiste así y que ya te arrepentiste, hiciste teshuvá, Baruch Hashem Yahweh por tu vida. Porque si no, también el juicio lo tendrías sobre tu cabeza. Pero la gente no quiere nada con la Torah y está en eso. Y los baños de vapor siguen, amado. ¿De dónde salió eso de los baños de vapor? De Roma. Los baños comunitarios en Roma. Inclusive, bendito es Yahweh, inclusive había baños públicos para que hicieran sus necesidades fisiológicas los varones y las mujeres, y sobre todo los varones, y pudieran estar platicando así al mismo tiempo que estaban haciendo sus necesidades fisiológicas. Dime si eso va a ser normal. Eso es una perversión del diablo. Todo eso nació allá, en Roma. Los bacanales romanos, donde comían y estaban tan hartos que se ponían el dedo en la epiglotis, o en la campanilla, para vomitar y poder seguir comiendo y bebiendo. Todo eso salió de ahí, esa asquerosidad salió de ahí. Por eso Yahweh hace el exhorto: salir del medio de ella, pueblo mío, aleluya, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibir parte de sus plagas. Bendito es el abacados. Entonces te das cuenta, un papá que nunca fue hostil, una mamá que no fue hostil, pero vamos a hablar del papá. Un papá que no fue hostil, que no trató mal a su hijo, pero que le dijo: ven hijo, acompáñame al baño de vapor. Tremendo, tremendo. Ahora tú dirás: ¿de dónde saca todo eso, Roe? ¿De una revista? ¿Dónde lo leyó? No, no lo leí. La gente, o sea, al estar en contacto con miles de personas, ve uno que la gente vive peor que puercos. O cuando, voy a salir bien tantito del tema y ya voy terminando y continuaremos en 8 días. O cuando el papá dice: ya estás grandecito, tienes que conocer mujeres, te voy a llevar a un prostíbulo, es necesario que conozcas mujeres. Qué tremendo eso. Cantidad de papás han hecho eso y han lanzado a sus hijos al mismo infierno junto con ellos. El ambiente en el hogar tiene que ser kadosh. Si entre los mesiánicos voy ministrando fuerte todos estos temas, por eso dije, este tema es para gente madura. Los religiosos no caben. No, porque el Roe está hablando de eso, y menos en la congregación, menos en el altar. Precisamente por eso pierde la gente, porque se le siguen dando parashot y parashot y parashot. No digo que esté mal, está bien, pero tú ya sabes que Noaj salió del arca y se acabó. Eso ya lo sabes.
Eso ya lo sabes, amado, que estás a través de internet. Pero estas cosas son importantes tratarlas, porque hay muchos letrados en la Torá, pero homosexuales. ¿Sabías eso? Qué tremendo. Entonces, ¿de qué se trata? El ambiente en el hogar, amados preciosos, el cuidado que tengan los padres en lo referente a sus relaciones sexuales, como ya lo ministré, en el cuidado que tengan los padres en lo que ven sus hijos, porque la mayoría de los papás no saben lo que están viendo sus hijos. Un muchacho puede estar viendo pornografía. Bueno, no dije entre comillas, sí, está viendo pornografía y está mal, es un pecado asqueroso. Pero el problema es que como lanza demonios todo eso, Yahshua HaMashiach les reprenda, lo que está pasando es que al rato va a decir, no, yo quiero estar en el lugar de la mujer, y se vuelve homosexual. El papá inclusive le regaló una revista pornográfica a su hijo para que aprenda, pero no sabe que aparte de ser pecado asqueroso el ver pornografía o tener relaciones sexuales con prostitutas o antes del matrimonio, etcétera, 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 aparte también lo está induciendo al homosexualismo con la revista de pornografía que le regaló, con el teléfono celular que le regaló, con la computadora del internet que él paga y que no sabe que está viendo su hijo. Cuando van llegando los pacientes, yo voy haciendo rápido preguntas y estudios así, y la gran mayoría de la gente que ve pornografía, te voy a dar una cifra, 95% de la gente, de los varones que ven pornografía, han tenido relaciones homosexuales. O sea, la pornografía no la usaron, que está mal, es pecado, yo lo repruebo. Yahweh lo reprueba. Yo lo repruebo como hijo del Eterno. Está mal, pero los orillaron al homosexualismo. Tremendo. Los papás no ven con quién se juntan sus hijos. Y entonces en los temas de cómo educar a los niños y adolescentes, yo dije, hay que platicar con ellos, con los niños, etcétera, etcétera. En los adolescentes dije, estar con ellos, no sobre ellos. ¿Cuáles son sus metas de nuestros niños, sus ilusiones, etcétera, 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 etcétera? Entonces, si te das cuenta, mencioné varias cosas, amada Jot, hoy. Los baños de vapor, si la pornografía, si el papá no está. Ve anotando todo eso y si el Eterno lo permite, en 8 días seguiré tratando este tema. Entonces, para ti, y no digo nombres, que pediste este tema, que no tienes un buen ambiente en el hogar y quieres salir de esto, sí hay salida. Sí hay salida. Vamos a terminar con 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios 6. 1 Corintios 6, verso 9. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el Malhut Gashamain, el reino de Elohim? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y después el 10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Yahshua HaMashiach. Así que está claro que el homosexualismo es un pecado abominable. Ahora tú vas a decir, Roe, mejor siga hablando, nos seguimos aquí más horas. Sí, por mí no habría ningún problema. Pero lo que yo te quiero dar a entender, amado, que tú quieres salir del homosexualismo o tú que quieres salir del lesbianismo, porque también ha habido muchas mujeres que se han comunicado, sí se puede salir de eso. Porque he visto personas, he ministrado, bendito Yahshua Mashiach, personas para que rompan eso. Y tú vas a decir, pero es mucho, 8 días. Déjame hacer una tefilá por ti, vas a ver cómo vas a quedar en Shalom y el Eterno te va a libertar de eso. Pero tienes que poner todo de tu parte. Tienes que poner absolutamente todo. Tira toda la pornografía. Perdona a tu padre que fue hostil. Si te llevaron a un baño de vapor o te regalaron una revista pornográfica, perdona todo eso. Rompe toda esa maldición en el nombre bendito de Yahshua Mashiach. Déjame hacer una oración por ti. Y en 8 días vamos a seguir este tema todavía más profundo. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam b'shem Adonai Yahshua Mashiach Abba kadosh ani roseh kavul bebakasha Abba. Por todas esos anashim, esas personas, Abba, que ahora tienen problemas y que quieren ser realmente hermanos mesiánicos, varones de verdad. Ato todos los hombres fuertes, todos los espíritus inmundos de cualquier tipo, forma, clase o género, todos los espíritus sodomitas,
de homosexualismo en el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, de lesbianismo, los sujeto y los echo fuera. Same po tseme po sheirin lola tzor lisbor klalo darmaile malamishpaja. Rompo todas las maldiciones hasta la cuarta generación arriba de ellos. En el nombre bendito de Yahshua HaMashiach, azuika fulemuna que es hecho por fe, omen, beomen. Así que tú vas a decir, pero en 8 días, bueno, tú tienes este video, tú tienes este audio. ¿De nada serviría que yo te siguiera ministrando más cosas? No, digiere esto primero, digiere esto. Yo voy a estar orando y ayunando por toda esta situación. Lo he estado haciendo. Hoy nada más con guerra espiritual en la madrugada, con una guerra terrible ahí, porque el diablo sabía lo que venía. Pero se le acaba al diablo hoy, bendito Yahshua HaMashiach. La decisión es tuya, tú tienes libre albedrío. Sal de las garras del enemigo y ya. Que el Eterno te bendiga y te guarde y nos veremos, si el Eterno lo permite, en Shabbat. En Shabbat, en Shabbat. 6 de la tarde, hora central de México. Que el Eterno te bendiga y te guarde.